mejor manera de tener un buen día bendecido. Buen día bendecido. Es iniciar dando gracias a Dios. Es iniciar dando gracias a Dios. Te damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Bienvenido, hermano y hermana, al programa Radio Palabra Viva. Y el programa de hoy es la lectura de hoy. Aleluya, lectura para hoy. Con la voluntad de nuestro Cristo, pues tenemos otro programa más con la voluntad del Señor y la gloria de Cristo. Yo lo creo por la fe que Dios es poderoso, santo y leal. Aleluya. El que tenga una Biblia, vamos a leer la palabra para hoy, para nuestras almas. Pero antes quisiera pedir al Señor con todo mi corazón que sea Dios quien nos hable y que sea Dios que coja el control de este directo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Soberano Dios y Padre del cielo, que tú cojas, Señor, el control, Señor, de la lectura para hoy, Padre. Te ruego, Espíritu Santo, que a través de esa lectura, Señor, tú nos hables y nos aconsejes en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, bendice a los hermanos que están aquí, los que están escuchando, el auditorio. Padre, por favor, te pido y te ruego, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú quien nos hable por medio de tu palabra y que nos aconseje, Padre del cielo, conforme tú sabes hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, la lectura para hoy, con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, se encuentra en el libro del Santo Evangelio según San Juan. Y que tenga Biblia, que coja el Evangelio de San Juan, capítulo 14, y vamos a leerle para el capítulo 7 al 11. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Jehová, aleluya, dice: si me conoceréis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Y Felipe dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoce, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstramelo al Padre? ¿No cree que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace la obra. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no lo creéis, a la sobra. En verdad os digo, el que cree en mí también Él hará la obra que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pidéis algo en mi nombre, yo lo haré, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Cuando vemos que Felipe le contesta diciéndole, muéstranos al Padre y no basta, el Señor aquí acaba de hacer una declaración asombrosa, hermanico, diciéndole también, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora bien, ahora van a completar esta afirmación, hermano mío, a la unidad esencial que existe entre el Padre y el Hijo. Por eso que Jesús le dice, si me conoceréis, también a mi Padre conoceréis. Si me conoces, Felipe, también a mi Padre conocerá. Por eso, cuando dice, si me conoceréis, también a mí, también conoceréis a mi Padre. Desde ahora le conoce y la habéis visto, le dice Jesús. Si me conoce a mí, Felipe, también a mi Padre va a conocer. Si de ahora me conoce, Felipe, al Padre también ha visto. Por eso esos versículos, hermanos míos, anteriores, veamos que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Eso también tenía más implicaciones de las que a la primera vista pudiera parecer. Por eso el Señor continúa diciéndole que conocerle a Él implicaba necesariamente a conocer también al Padre. Y esto, hermanico mío, es lo que Jesús le dijo a su discípulo: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Porque la verdad, hermanos míos, es que esto no era nuevo. En muchas otras ocasiones había hablado ya de su unidad esencial con el Padre. Recordamos algunos de ellas, hermanos míos, cuando leímos Juan 8:19, que dice Jesús, y contestó Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conoceréis, también a mi Padre conoceréis. Y Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Juan 10:38 dice, creéis en las obras para que conocéis y crea que en el Padre está en mí y yo en el Padre. Cuando leemos también Juan 14:7 dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Si cogemos también Juan 14:9 dice, el que ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y si seguimos siempre con el capítulo 14, versículo 10, dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y si cogemos el versículo siguiente, el 11, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Todo este versículo, hermano mío, que acabo de leer, esta verdad de tantas veces repetida describe la intimidad relación que hay entre el Padre y el Hijo. Y eso, hermano, que resulta, es difícil, si no imposible de explicar. En todo caso, la conclusión lógica de todo lo anterior es que el Padre es el Hijo y el Hijo es Dios. Porque el Padre es Dios y el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Como he dicho, si el Hijo es Dios y el Padre es Dios, sin embargo son uno en sustancia, aunque distinto en persona. Por esa razón el Hijo podía decir a sus discípulos, creéis en Dios, creéis también en mí. Pero lo cierto es que esta doctrina que hoy conocemos como la Santa Trinidad, fue el verdadero problema que tanto los judíos como los discípulos tuvieron para conocer y creer en Cristo. En todo caso, hermano mío, en todo caso, es muy probable en que esta nueva palabra del Señor a los discípulos haya cierto tono de reprimienda por su tropeza, un descuido para perseguir en la verdadera naturaleza de Cristo y su relación con el Padre. Es verdad, hermanos míos, era verdad que ellos habrían conocido lo suficiente de Jesús como para dejarlo todo y seguirle, pero todavía no había llegado a tener una comprensión plena de su persona.
Lo conocía, pero no como debía. Notamos que la palabra que hay aquí dirige a sus discípulos son la misma que antes le había dicho a los judíos incrédulos. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también conoceréis mi Padre. Por eso que dice, ¿acaso estaban los discípulos en la misma condición espiritual que los judíos incrédulos? Por supuesto que no. Siempre se ha de distinguir entre la ignorancia voluntaria de los enemigos de la luz y los errores lamentables de los hijos de la luz. Aunque el caso, hermano mío, aunque el caso es que la ocasión de los unos con los otros, hermanito mío, puede llegar a tener la misma dificultad espiritual. Pero por el otro lado, hermano, la situación de los discípulos iba a cambiar radicalmente. Desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Seguramente el Señor tenía en la mente la crucifixión y resurrección y ascensión y el descendió del Espíritu Santo. Todo esto le proporcionaría una nueva visión de Cristo que le abriría su mente para llegar a comprender finalmente la deidad del Hijo y su igualdad con el Padre. Porque la meta era que entendería que a ver a Jesús, el Hijo de Dios, también estaba viendo al Padre. Por supuesto, esto era una abierta y osada reivindicación de su deidad, pero era lo que había venido diciendo a lo largo de todo el Evangelio y lo que tanto había enfadado a los judíos, siendo finalmente la razón por la que lo crucificaron. Y podemos notar, por lo tanto, la importancia de este tema a lo largo de este Evangelio, hermanos míos. El Señor le dice a Felipe, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Y Felipe le dijo eso al Señor, muéstranos al Padre y no basta. Ahora es Felipe quien toma la palabra y con su petición pone en evidencia lo poco que tanto él como el resto de los discípulos habían llegado a entender hasta este momento. Porque la verdadera naturaleza de su maestro y su relación con el Padre, aunque no lo había confesado como el Mesías de Dios, pero sin embargo todavía no entendía todo lo que eso implicaba. Es sin ánimo de justificar esa ignorancia, porque el Señor lo que hace, hemos de decir que no era fácil. Nosotros, después de haber tenido 20 siglos para estudiar y meditar en toda esta pregunta y contando también con la revelación completa de la Biblia, gozamos de unas facilidades, pero ello no tenía realmente, tuvo que ser extrañamente difícil para ellos de comprender su divinidad cuando estaba en forma de siervo, eclipsada de su gloria por la pobreza, debilidad y humillación de la encarnación, y mucho más por su obra en la cruz en el nombre de Jesús. Ahora bien, hermanico mío, pensamos en la petición que le hizo Felipe, muéstranos al Padre y no basta. Este ha sido el deseo natural del hombre de todos los tiempos, porque ver a Dios, él como muchos otros quería ver a Dios con sus ojos corporales y pensaba que Jesús podría hacer que el Padre se apareciera de alguna manera. Y muchas personas les resulta difícil aceptarlo todo por la fe sin poder ver nada. Por eso que Felipe se hizo eco de esta dificultad de cuando le dijo, mostrarnos al Padre y no basta. Porque ahí estaba diciendo esta persona argumentamente que le resultaría más fácil creer en Dios o entregarse a un servicio más
en su causa si pudiera verle. Así que esperaba una visión, Felipe, una potente resplandor de luz, alguna manifestación extraordinaria de la ley, que en algún tipo de confirmación palpable antes de creer. Algunos místicos piensan que puede ser posible semejante visión de Dios en esta vida si nos preparamos adecuadamente por medio de cierta técnica fisiológica. Esta afirmación son falsas porque, como la escritura a la clara, nadie ha visto jamás a Dios. Pero con esta pregunta, Felipe no solo manifestaba la debilidad de su fe, sino también el desconocimiento que tenía de la forma en la que el Padre se revelaba. Si lo pensamos bien, hermano mío, ¿cómo se pudo hacer visible el amor, la sabiduría, la santidad o la justicia? Pero con lo tanto, Felipe, como muchos otros hombres, propone no solucionar realmente el problema. Una luz desalumbrante, un fuerte sonido, no le daría más de Dios de lo que podemos apreciar en cualquier parte de la creación, porque la solución divina consistió en la encarnación. El Hijo Eterno que es el resplandor de la gloria de Dios y de la imagen misma de su sustancia, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Lo que Felipe pretendía, Dios ya lo había hecho y lo tenía delante de él, pero ellos querían ver, oír, palpar a Dios. Eso llevaría haciéndolo ya durante 3 años en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso que la primera epístola de Juan capítulo 1 y versículo 1 y 2 habla de esto: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocándose al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificando y anunciando la vida eterna, cual que estaba con el Padre y se nos manifestó en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios. Pero en este momento Felipe no se había dado cuenta de ese increíble hecho. Y los incrédulos que tantas veces dice que aceptaría hasta Dios si pudiera verlo, en lugar de aceptarlo, lo crucificaron al Señor de la gloria cuando lo tuvieron entre ellos. Tanto tiempo, hermano mío, hace que estoy con vosotros y no me he conocido. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes tú decir: muéstrame al Padre, Felipe? Y en la contestación de Jesús a Felipe apreciamos cierto tono de reproche. La conveniencia prolongada del Señor con su discípulo parecía no haber logrado. Y amplias son comprensiones sobre este tema, porque Dios había estado manifestado su atributo de la manera más bella posible en Jesús. Pero Felipe no le había entendido, y por lo tanto el Señor le exhortaba ampliamente a que vuelva a repasar todos aquellos años que había pasado juntos. Entonces se daría cuenta de que, como dijo el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La lentitud de Felipe para comprender esta pregunta espiritual nos recuerda la nuestra, hermano mío. Nosotros tampoco progresamos en el conocimiento de Dios como deberíamos. Felipe había conocido a Jesús desde hacía algo más de 3 años. En aquel momento los reconoció como aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Pero sin embargo, después de tanto tiempo, no parecía haber avanzado mucho en su concepción de la persona de Jesús.
por supuesto, el Señor espera de nosotros que progresamos de manera proporcional. De manera proporcional al tiempo que hace que lo conocemos, así como a los medios que nos ha facilitado, ha sido fácil para nosotros, porque de otro modo nos convertimos en eterno adolescente espiritual, que si bien puede tener mucho entusiasmo y vitalidad, carece de un conocimiento adecuado y llega a actuar con frecuencia de una manera alocada o torpe. Un crecimiento inadecuado siempre es causa de preocupación y de dificultad. Por eso que los libros de los Hechos, capítulo 5, 11, 14, nos habla de esto, que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por lo cuanto no habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tal que tenéis necesidad, con trato y respeto y cariño, necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para lo que ya ha alcanzado madurez, para lo que por el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero por otro lado, debemos de notar que aunque una persona tenga a Cristo en el corazón, esto no significa automáticamente va a entender toda la doctrina. Tal vez los maestros bíblicos se sentirían algo desesperando y hasta decepcionados con el lento progreso de algunos de los hermanos de la congregación, pero habrá de tener paciencia, especialmente con aquellos, hermanos míos, que han deseado crecer y madurar y que tienen dificultades a pensar y a enfocarse, y también tiene que esforzarse también, y otra vez se encontrará que un mismo creyente progresa adecuadamente en alguna área, pero fracasa en otra. En esos casos debería esperar con paciencia, porque si realmente hay un genuino deseo de conocer al Señor, acabaría entendiendo, porque a veces es la pregunta de tiempo antes que todas las piezas encajan en su lugar. Y de la misma manera que hizo el Señor, será necesario de repetir la misma lección una y otra vez. Pero tampoco hay que olvidar que el progreso de la vida espiritual no depende exclusivamente de las facultades intelectuales, sino más importante aún que el deseo de hacer la voluntad del Señor. Por eso algunos creyentes se detienen cuando hay algo que Dios le ha enseñado, pero que no le han querido aceptar. Y en el caso de Felipe y también del resto de los apóstoles, el problema era que aunque el Señor le había hablado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de ir a la cruz, ellos seguían rechazando tal idea, porque no aceptaba a su propia expectativa mesiánica. Pero en todo caso, ellos habían fracasado a entender plenamente quién era Jesús. A pesar de quién era y quien habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, había pasado más de 3 años con ellos, todavía no lo conocía como debería serlo conocido. No me has conocido, estaba diciendo Jesús, no me has conocido.
Quizá había llegado a ser tan cercano para ellos, tan familiar, tan identificado con su existencia diaria, que dejaron de percibir toda la grandeza de la gloria divina y que se ocultaba detrás de las cortinas de su humanidad. Así que el Señor tuvo que volver a decirle: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto solo puede significar que quien le ha visto a Él con los ojos de la fe comprendería que era el eterno Hijo de Dios, el Mesías divino, uno en la esencia con Dios, y no ve a Dios en Jesús implicaba no conocer al Padre, puesto que ambos son uno en la esencia. Este punto es importante de subrayarlo, porque el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, sino que se trata de dos personas diferentes, hermanico mío. No debemos de confundirnos con lo que con la frecuencia ocurría en la mitología griega, donde los dioses podían bajar con semejanza a los hombres adoptados de un disfraz que después dejaría. No. Jesús no es un disfraz de Dios, es Dios. Jesús no es un disfraz de Dios, es Dios mismo en todos los sentidos. No es solo una manifestación de Dios, Jesús es Dios manifestado. Y por el otro lado, hermanico mío, hemos de recordar que el Espíritu Santo es Dios también. Por lo tanto, es invisible a los ojos del cuerpo. Así que cuando Cristo habla aquí de ver al Padre, no hemos de interpretarlo como una visión directa de la esencia divina. Por eso dice: yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿No cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Porque la palabra que yo hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Y en este momento es probable que Felipe dejaría de ver en su rostro una expresión de incomprensión y quizá hasta incredulidad, por lo que el Señor le preguntó: ¿no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Aleluya. En cuanto a esta expresión, yo soy en el Padre y el Padre en mí, solo tiene sentido si el Padre y el Hijo son uno en la esencia y todo su atributo divino. Por el otro lado, entendemos que el uno no existe sin el otro, como dos entidades u individuos, sino uno en el otro era una sola vida divina. No había individuales, no había uno en una parte, otra parte, no. Uno en el otro es una sola vida divina. Aleluya. Seguramente, hermanico mío, que los discípulos habían conocido o concebido a un Dios lejano, apartado en qué lugar, en el cielo, separado de ellos por una asistencia. Imagínate, hermano mío, pero lo que Cristo le estaba diciendo es que el Padre estaba, por decirlo de alguna manera, ahí mismo delante de ellos y compartiendo la misma mesa con ellos. Cuando Jesús hablaba estaba escuchando la palabra del Padre cuando obraba, estaba viendo la obra del Padre. Si lo pensaba bien, este pensamiento tuvo que dejarle escogido: el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Hacía un momento que Cristo había estado de rodillas lavando los pies a sus discípulos, pero por lo tanto se había humillado Dios para estar cerca de ellos y así le pudiera conocer, pero ellos no le percibieron. Antes, hermanico mío, hemos
comentado que si Dios se hubiera manifestado por medio de un potente resplandor de luz, eso no nos habría aclarado mucho acerca de su naturaleza y pensamiento. Pero sí, que habría ocurrido algo terrible para nosotros, porque su gloria no habría destruido. Eso fue lo que Isaías pensó cuando vio al Señor en su trono alto y sublime. Ay de mí, dijo Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio del pueblo que tiene el labio inmundo, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero en lugar de hacer esto, Dios eligió la humillación a fin de apoderarse acerca de los hombres sin destruirlos, hermanico mío. Así que Cristo descendió de su trono y se colocó en su lado como un hombre, como le servía en el nombre del Señor. Podemos notar también que aquí Felipe había pedido de ver al Padre, y el Señor le exhortaba a creer. No cree que yo soy, que estoy en el Padre y el Padre en mí. Al fin y acabo con esto, era un misterio en que solo es posible de penetrar por la fe. No obstante, el Señor iba a demostrarle de manera objetiva y comprobable lo que acaba de afirmar. La palabra que yo hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Si ellos examinaban su palabra y su obra, podría comprobar que extrañaba una autoridad que solo podía provenir del Padre. Por eso podemos notar, por lo tanto, que la fe que Dios espera que pongamos en Él no es un salto en el vacío, sino que se basa de hecho verificable. Todo esto era algo que el Señor le había repetido una y otra vez. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar. Tanto en su palabra como en su obra había una perfecta unidad con el Padre. Cada milagro que Jesús hacía manifestaba el carácter de Dios, porque estaba obrando a través del poder del Padre que operaba en Él, de tal manera que no podemos diferenciar entre la palabra y la obra del Padre y del Hijo, porque esto tiene, hermano mío, esto tiene la misma procedencia, porque su palabra era la voz de Dios hablando a la humanidad, y su obra era el resultado del poder de Dios que influía en Él con el fin de alcanzar a las personas en el nombre de Jesús. Por eso que Jesús sigue diciendo: creedme por la misma obra. Creedme que yo soy, que estoy en el Padre y el Padre en mí. En otra manera, créeme, somos por la misma obra. Somos por la misma obra. ¿Cómo estamos viendo Jesús que estaba reivindicando una unidad esencial con la del Padre? Pero los discípulos parecían tener dificultades para entenderlo y aceptarlo. Por lo tanto, vuelve a hacer la referencia a su obra. Ella era la evidencia de que Él era el Hijo de Dios y de que había sido enviado por el Padre. Y voy a concluir con esto, hermanico mío, por la lectura de hoy. Ahora el Señor defiende no solo su obra de evidencia que el Padre le había enviado, sino que en su propia persona estaba en el Padre, de la misma manera que la persona del Padre estaba en el Hijo. Esto es mucho más que decir que entre ellos había una sincronía perfecta de pensamiento.
porque la única forma posible de entenderlo es que participe de la misma naturaleza divina. Y por el otro lado, la obra o el milagro que Jesús realizó y que Juan recogió en su evangelio no era simplemente la demostración de un poder extraordinario, sino que era señales de que evidencia que enseña su naturaleza divina. Por eso que Juan habla de esto. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, la cual no está escrita en este libro, pero se han escrito para que crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y para creerlo tengáis y que crea y que lo crea que el Hijo de Dios, tenemos que creerlo para poder tener vida eterna en su nombre. Amén, amén y amén. Y por lo tanto, si los apóstoles no pudieran creer solo por la palabra de Jesús que afirmaba ser uno con el Padre, entonces podría creerle por las obras que Él hacía, aunque finalmente la fe tendría que descansar en la palabra de Dios. Amén, amén y amén. Para creer todo esto tenemos que descansar nuestra fe en la palabra de Dios. Amén. Hermano, hasta aquí la lectura para hoy. La lectura se encontraba en el libro de San Juan, capítulo 14, de 7 al 11. Si me conocéis, a mí conoceréis también a mi Padre. Ahora me conocéis y me habéis visto y habéis visto al Padre. Eso era la lectura para hoy, hermanico mío. Gracias por escucharme, y pienso que la palabra que Dios ha puesto en mi corazón se ha hecho de bien. Lo pienso y lo creo en el nombre de Jesús, porque el Dios que tenemos es un Dios santo, un Dios real, un Dios que vive, y yo lo creo con todo mi corazón, hermanico mío, que Dios es el Hijo de Dios. Si hemos visto a Jesús por la fe, hemos visto al Padre. Amén. Hasta aquí, hermanos míos, la lectura para hoy. Si me conocéis, a mí me conoceréis al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. Hermanico, que Dios os bendiga. Bendiciones para todos los que están escuchando el auditorio. Que Dios os bendiga a todos, y os digo a próximo programa, lectura bíblica, lectura de hoy. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios os acompañe donde vayáis. Bendiciones para todos. Shalom. La mejor manera de tener un buen día bendecido es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús, mi compañero fiel. Jesús, mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano, Gómez.